Perfecto, gracias. Bueno, entonces seguimos la charla del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre cosmografía. Entonces, contexto de astronomía, Observatorio Astronómico de Manizales, cosmografía, cómo observar el cielo, por David Fernando Arbeláez, Manizales, 16 de septiembre, parte del contexto de astronomía y del Observatorio Astronómico. Entonces, vamos primero a definir qué es cosmografía. Cosmografía, el cielo, mucho más que un calendario, es como un subtítulo de esta charla de hoy. Entonces, ¿qué es la cosmografía? La cosmografía es la ciencia que describe las características del universo en forma de mapas y que combina los elementos de la geografía y de la astronomía relacionando el universo. El término fue acuñado por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. En España, para el siglo XVI, se utilizaba para designar la escuela creada por la Casa de Contratación de Sevilla, abarcando todas las materias relacionadas con la navegación transatlántica, en la que era imprescindible la preparación matemática y los acondicionamientos de astronomía. Gracias a esto se da el descubrimiento de América. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo es que la astronomía termina vinculándose tanto con la navegación y es la que permite medir de alguna forma el mundo que nos rodea. Partamos de algo inicial. El ser humano, cuando observa el cielo, contempla la maravilla de lo que alcanza a observar. Vamos a hablar un poco de la luna, lo que estamos viendo ahí. El ser humano primitivo, cuando observa el cielo y ve esos astros luminosos, entiende que hay seres superiores a él, la luz, el agua, el fuego, el rayo, y entonces diosifica o trata de darle dioses a todas esas estructuras que él no entiende, pero trata de entender. Se da cuenta que la luna tiene un ciclo el cual repite. O sea, de luna llena a luna llena siempre hay la misma cantidad de días. Y él trata de entender eso como un mensaje que viene desde la parte superior, desde lo que está más alto que él, desde el cielo, como un mensaje divino que le habla del mes, además lo relaciona con los calendarios mágicos, con el parto de algunas criaturas. De una forma, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen de la luna llena en la cual podemos apreciar estas zonas grises, las cuales hoy en día llamamos mares lunares, que sabemos que no están llenos de agua sino de arena. Sin embargo, muchas personas cuando observan esto en una noche despejada empiezan a ver figuras que forman estas zonas grises, como por ejemplo un conejo, a la Virgen, a un libertador. Eso nos da mucho de qué pensar en cuanto a la clase y la cultura de la persona que observa el cielo. Pero ese hombre antiguo no solo se enfrenta con fenómenos como la luna, también ve cosas en el cielo que no acaba de entender, como por ejemplo luces a la mitad de la noche. Fenómenos como este, donde el cielo a mitad de una noche oscura de pronto empieza a resplandecer y nos da nubes de colores, de todos esos colores que podemos apreciar en estas fotos. Las fotos que estamos viendo en este momento, ninguna es trucada, es decir, no tiene filtros, son fotos simplemente de cámaras sencillas. Vemos entonces nubes con colores, las cuales el hombre empieza a asumir que son mensajes que vienen desde el cielo, que nos están tratando de contar algo. Pero aparte de eso, algunos fenómenos no solo involucraban esos objetos celestes, sino también objetos en la Tierra que se comunicaban con el cielo. Entonces aquí es donde se empieza a fortalecer mucho la idea de qué nos rodea y qué tan conectados estamos con el medio. Aquí, por ejemplo, podemos ver estas nubes flotando en el cielo. Estas islas, perdón, flotando como si fueran nubes en el cielo. Miren acá estas otras islas también tocando el cielo. Montañas que no existen en el horizonte y de un momento a otro aparecen, algunas llegando casi a estar en el cielo o flotando. O fenómenos como este, barcos que van en el cielo, navegando, lo cual le permitió a ese hombre antiguo fortalecer, crear esos fantasmas o esas historias asombrosas
de dioses que vienen desde los cielos en naves, o naves que son capaces de levantarse desde el suelo, desde los mares hacia el cielo, basada pues en hechos reales. Como les digo, ninguna de estas fotos es trucada, son fenómenos reales que se pueden ver en nuestro planeta. Estos fenómenos comúnmente se conocen como fatas Morgana, relacionados con la historia artúrica de Morgana Le Fay, que era una maga que era capaz de hacer que las personas vieran ilusiones. Entonces estamos viendo algo llamado como ilusiones ópticas. Aquí podemos ver una de un amanecer donde vemos dos soles, aparte del sol principal o el real, vemos aquí dos luces como si fueran dos soles extra. Fenómenos como estos famosos halos alrededor del sol con brillos espectrales. Aquí podemos ver ese mismo fenómeno de los tres soles, los cuales se han aprovechado para algunas personas relacionarlos con mensajes desde el más allá o de lo divino. Incluso en el saber popular se habla de un halo alrededor del sol. Cuando tengo el halo alrededor del sol, tengo agua por montón. Si tengo un halo alrededor de la luna, agua ninguna. Con frases como esa, el hombre antiguo iba pasando conocimientos de lo que observaba en el cielo y cómo lo relaciona con el clima. Como algunos dirían, mensajes divinos, mensajes que envía desde el cielo para que sepamos a qué atenernos con nuestro clima. Fenómenos como estos también, nubes que tienen logran retener los colores del arco iris encima. Algunas son mucho más brillantes. Aquí está el famoso halo que les contaba ahorita, el halo alrededor de la luna. Aquí tenemos la luna y este es el halo a su alrededor. Y también tenemos otros fenómenos como este, la luna menguante. Es una luna que por lo regular es fácil de observar en la noche. Y a veces la podemos asociar con algunas estrellas que brillan a su alrededor. La luna jamás ocupa su misma posición en el cielo, siempre está variando de posiciones con respecto a la hora y el día. Pero a veces se acercan estrellas, y eso hace que la gente siempre se pregunte, y ustedes lo notarán después cuando digan que hicieron un curso de astronomía, siempre le van a saber cómo se llama la estrellita que siempre aparece al lado de la luna. Y como les digo, la luna ocupa diferentes lugares en el cielo, por lo tanto, no siempre es la misma estrella, aunque como referencia lo van a conocer. Y es que ese hombre antiguo tiene varias ventajas que no tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo qué? Llegar a una noche donde no tenemos contaminación lumínica o otros tipos de contaminación, entonces tenemos noches despejadas como esta que vemos acá. Esta es una fotografía tomada de larga exposición en el desierto, con la ciudad más cercana a más de 20 kilómetros, y podemos observar estas estructuras en el cielo, llamada la Vía Láctea o el espinazo de la noche, porque a algunos se les pareció como a la columna vertebral, quizás del gigante Atlas, que sostenía todo el cielo para que no se nos viniera encima. Otros hablan del camino de Santiago, el camino que deben transitar las almas para llegar hasta el otro lado del mundo. Y hoy en día sabemos que es uno de los brazos de la Vía Láctea, el cual podemos ver desde la Tierra. También observan fenómenos como este que están viendo ustedes ahí. Esa fotografía también es una fotografía de larga exposición, en específico es de 1 hora, enfocando el centro del ocular hacia esta estrella de acá, llamada la estrella polar. Cuando se deja la cámara bien alineada con esta estrella y la dejamos que grabe o que tome una fotografía durante 1 hora, podemos ver cómo las estrellas que están alrededor pareciera que estuvieran girando en torno a esta. De ahí que hubieran definido esta estrella como un posible dios en el cielo que nos estuviera observando, la estrella polar. Hoy sabemos que es el eje de la Tierra el que por casualidad quedó apuntando hacia esta estrella en los últimos 2000 años, y que el eje de la Tierra por otro movimiento va a ir cambiando de posición y acercándose a diferentes estrellas. Hace unos 2000 años atrás teníamos la tercera estrella de la cola del dragón llamada Tuban. O sea, es decir, la estrella polar de hoy no es la misma que teníamos 3000 años atrás. Y
más o menos se calcula que en unos 12.000 años vamos a estar cercanos a otra estrella llamada Vega, de la constelación de la Lira. Eso nos muestra los grandes cambios que puede tener el eje de la Tierra a medida que va pasando el tiempo, por la precisión de los equinoccios. Entonces, en una noche despejada como la que les estoy planteando ahí, podemos ver algunas estrellas, unas más brillantes que otras. Que una estrella sea más brillante que otra nos habla de dos cosas. O brillo puede ser una estrella pequeña o que está muy distante a nosotros. Sin embargo, ese hombre antiguo no lo ve como objetos que estén más lejos que otros, porque si ustedes lo pueden apreciar ahí, las estrellas parecieran que todas estuvieran en un mismo plano. Y así se lo imaginó, en una esfera llamada el firmamento. Firmamento porque parecía firme, porque pareciera que estuvieran inmóviles. Se llamaba... ¿En qué imagen de pronto, Tatiana, te acuerdas? Aquí, en lo del espinazo de la noche. No, en la siguiente. En la otra, que la estrella se llamaba... Sí, Bueno, entonces aquí tenemos este grupo de estrellas. Lo que me refería es la famosa esfera llamada el firmamento. Así es que llaman ellos como la esfera imaginaria donde se hallaban todas las estrellas. Ellos lo visualizaban como algo así. Una gran llena de huequitos por los que entraba algo de luz. Entonces algunos podían ver esos huequitos pegados a una esfera, al firmamento. En el caso de los egipcios se lo imaginaron como el gran vestido de la diosa Nut, que se cubría el cielo nocturno, y cuando ella se acostaba sobre el cielo, podíamos ver estas grandes joyas que adornaban sus vestidos mostrando esas constelaciones. Como les digo, el ser humano antiguo trata de diosificar, de entender cómo funcionan esas luces que se ven en el cielo y siempre las asocian con imágenes de algo poderoso. Entonces les decía que el ser humano, el primer detalle astronómico y la puesta del sol. Ahí vemos cómo el sol se oculta por el occidente y aparecen las personas que observan. ¿Quiénes son? Por lo regular son los ancianos de las tribus, o las personas que dan por guardar el conocimiento, que luego fueron conocidos como sacerdotes o brujos, de almacenar toda esa información y luego tratar de convertirla en algo interesante. Cuando observan que el sol se oculta por el occidente, se dan cuenta que él no lo hace siempre por el mismo punto, que a veces está un poquito más corrido al norte y otras veces está un poquito más corrido al sur, y levanta templos, lugares en los que puede señalar esos ocultamientos del sol, que además le van sirviendo como referencia para entender que las estrellas, hay algunas que siempre aparecen en la misma posición a lo largo del año. Es decir, cada año se repite la misma configuración de estrellas en el cielo y cada 6 meses cambia. Cuando el ser humano se da cuenta de esto, entonces crea estos templos o estos observatorios que hoy en día los conocen como calendarios gigantes de piedra, como Stone Age, digamos, ese podría ser un buen ejemplo, pero también tenemos otros como Gobekli Tepe, o los templos del sol para los incas, o el observatorio de Venus para los mayas, o el observatorio de Caracol. Entonces vemos que esas grandes civilizaciones construyen casi todos sus objetos orientándolos, o bien con el norte y el sur, o con las posiciones solares. Entonces aquí vemos el sol saliendo en el oriente, cuando está un poco más hacia el norte. Otras veces lo podemos ver saliendo ahí, justo en esta zona que se llama el equinoccio. A propósito, estamos cerca del equinoccio por fechas, el 21 de septiembre. Aquí vemos el solsticio de invierno, o el sol corriéndose más hacia el sur, presentándose más hacia el sur. Pero así como ocurre
para la salida del sol hacia el oriente, aquí hacia el occidente vamos a tener el mismo fenómeno. Entonces vamos a tener el sol corriéndose un poco más hacia el norte, aquí digamos equidistante, por eso la palabra equinoccio, y aquí un poco más hacia el sur. Esto hacia el 21 de junio, septiembre 21, equinoccio primavera-otoño, y diciembre 21, solsticio de invierno. Esas son como las fechas de esos solsticios claves para que nos vayamos orientando un poco en el tiempo. Esto también está asociado con las estaciones. Esto es lo que el hombre antiguo observa desde el planeta Tierra. Ahora, ¿cómo lo empiezan a explicar ellos? ¿Cómo tratan de explicarlo? Los primeros son los asirios, cuando ellos entienden que hay objetos que están girando en torno al planeta Tierra, y lo ven de esta manera. Entonces vamos a tener una gran esfera, que es la esfera celeste, o el firmamento, donde tenemos todas las estrellas, y además tenemos dos circunferencias más que nos van a crear un plano de movimiento. Entonces este es el plano sobre el cual se mueve el Sol, conocido como zodiacal o eclíptica. Y aquí tenemos el ecuador de la Tierra proyectado a la esfera celeste. Esas tres círculos nos van a crear una explicación de qué es lo que está pasando dentro de la Tierra. Entonces aquí tenemos el Sol un poco más hacia el sur. Aquí vemos cómo el Sol está calentando toda la zona sur del planeta Tierra, por lo tanto no están llegando rayos en la parte norte, lo que da verano para el sur, pero invierno hacia el norte. Esto se conoce como solsticio de invierno porque los que lo nombraron son los que habitaban al norte, entonces lo hicieron con referencia a la parte norte del planeta. Luego vemos cómo el Sol va cambiando de posición hasta llegar al equinoccio de primavera, y aquí lo vemos entonces apuntando el Sol sus rayos tanto a la parte norte como a la parte sur. Luego el Sol se va a desplazar y lo vamos a tener con sus rayos iluminando más la parte norte que la parte sur. Entonces aquí vamos a tener el verano, mientras que aquí vamos a tener el invierno. Luego llegaremos a la parte del equinoccio de otoño, donde ya la Tierra se empieza a preparar para entrar a la fase de invierno. Esta es la explicación que le pudieron dar pensando en un planeta Tierra estático o quieto, siendo el centro del universo. Pero en realidad, ¿esto cómo se ve en el espacio? Se vería más o menos así. Nuestro planeta Tierra tiene el eje inclinado 23 grados apuntando hacia la estrella polar, ¿cierto? 23 grados y un séptimo es la inclinación que tiene. Tenemos al Sol como uno de los focos de la elipse en la que se mueve la Tierra. Este es el movimiento, aquí lo tendríamos entonces en el equinoccio de otoño, aquí lo tendríamos en el invierno. Ustedes pueden ver cómo está la iluminación más en el sur que en el norte. Aquí en el equinoccio de primavera, y aquí ya lo tendríamos hacia el solsticio de verano, vemos la iluminación más cercana a la parte norte. Si lo quisiéramos ver desde otro punto de vista, tendríamos esto, el Sol girando como si fuera un tornillo, llegando hasta la parte de abajo, 23 grados, y devolviéndose otra vez hacia la parte norte, lo que marca en nuestro planeta dos zonas importantes, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Pero esas líneas también, esas franjas, en la cual se mueve el Sol, permitió también que partiéramos la esfera celeste, y para poder estudiar el ser humano siempre ha fraccionado y ha ubicado. Entonces aquí vemos cómo el Sol sale, se oculta hacia el occidente, ahí lo vemos salir otra vez por el oriente y por el occidente, 4 meses después, y creamos estas tres zonas en el cielo. Boreal, la zona boreal o hacia el norte, la zona austral o del sur, y esta zona llamada franja zodiacal o eclíptica. Cuando el ser humano entonces, y además puede ya saber en el cielo qué pertenece a cada zona, empieza a fabricar algo llamado constelaciones
constelaciones. Se da cuenta que hay estrellas que se comparten el cielo y empieza a crear figuras. Entonces, ¿qué es una constelación? Una constelación es un grupo de estrellas que cuando uno, con líneas imaginarias como estas, me reproduce la figura de un animal, de un objeto o de una cosa. Antes de las constelaciones, entonces, la navegación que hacía el ser humano era algo llamado cabotaje. Y es que con un barco se van bordeando las costas. Permitía viajar por sitios donde perdieran su visual con el horizonte. Es decir, si se metían a mar abierto, podían meterse en gran lemas, y más si llegaban la noche. Porque las despejadas son noches como esta, la foto que estamos viendo ahí, el mar y simplemente muchas estrellas. ¿Cómo puedo yo ubicarme en un cielo así? Cuando eso sucedía, no tenían cómo guiarse, ¿no? Entonces esos barcos simplemente estaban perdidos en el cielo, en el mar. Solo hasta que se inventan las constelaciones empiezan a ubicarse y saben entonces qué es y a qué alturas las pueden observar. Y por eso encontrar con Rigel, que es esta estrella que estamos viendo acá de la constelación de Orión, y que la puedo encontrar a cierta altura, en cierta época del año y a cierta hora. Entonces, si traslado esos datos, buscando esta estrella, puedo llegar a mi casa. Y es que ubicarse en el cielo sin conocer las estrellas es un poco difícil. Entonces, solo cuando encontramos realmente las constelaciones es que podemos empezar a nombrar estrellas y a ubicarnos con respecto a las constelaciones y hacia qué lado del cielo estamos viendo. Entonces ya no solo dependemos del sol para saber dónde es el oriente y dónde el occidente, o cómo me oriento yo astronómicamente hablando, sino que las constelaciones además me pueden dar decisión en mi ubicación en el cielo, en la Tierra. Aquí vemos algunas constelaciones de la parte norte y vemos lo difícil que puede llegar a ser cuando no se tienen los ojos entrenados en un cielo totalmente despejado. Aquí vemos la constelación del Cisne, o también llamada la Cruz del Norte, hacia la cual hace poco leía que cerca a esta acá que vemos, hacia el oriente, se espera más o menos que para el 2022 se aparezca una estrella nova, o una explosión de una estrella nova por la colisión de dos estrellas nuevas. Entonces ese es el nuevo sentido que se le ha venido dando a la astronomía y a las constelaciones en el cielo. Es decir, ya pasó de solo ser una guía para navegación o una entretención en sí, para empezar a ubicar espacios especiales que el hombre antiguo entonces utiliza algo llamado la tradición oral. ¿Por qué la utiliza? Por varias razones. La primera, no se habían inventado muchos pueblos la escritura, pero sí contenían un lenguaje común. Además, eran grupos que se reunían en el fuego a la noche y como no tenían ni radio, no tenían la novela, ya sus quehaceres en el día habían cesado, se sentaban, se reunían en grupos y muy seguramente al lado de una fogata a cuestionarse sobre esos puntos en el cielo. ¿Qué les contaban sus dioses? ¿Cómo estaba hoy el clima? ¿Cuándo se acercaba la cosecha? Entonces, digamos, para los griegos contaron las historias de Orión el cazador, para los asirios contaban todas las historias que tenían que ver con Gilgamesh, los romanos contaron historias relacionadas con el mito de Andrómeda, y cada una de las culturas fue plasmando su cultura en el cielo. Por ejemplo, las comunidades indígenas que habitaron Colombia
En especial voy a hablar de los Embera Catío. En el cielo veían cosas como grandes camarones que pronto llegaba a la subienda, o pequeños camarones, y contaban historias de quién traía ese camarón o quién no. O en el caso de Nueva Zelanda, veían constelaciones como el escorpión, que para ellos representaba un gran anzuelo con el que un dios lo lanzó al mar, y cuando jaló el anzuelo salió pegada a una isla con todos sus habitantes, y de esa forma ellos explicaban su propia cosmología. Hoy quiero mostrarles algo de eso, relacionando al mito de Andrómeda y otro mito que es el de Orión Cazador. Traje estos dos mitos porque son de los más famosos en el cielo y además unos que se han popularizado mucho en la cultura de Occidente y actual. Aquí tenemos la gran historia de Gilgamesh, que es un gran guerrero asirio, un dios viviente en la tierra. Se supone que era un gigante, estamos hablando del doble de lo que podía medir Goliat, según dice el pueblo. Pues que este semidios en la tierra era un rey tirano, se adueñó de toda Asiria y Babilonia y sometía a todo su pueblo a que le rindieran culto, pero además se les adueñaba de las cosas. Entonces la gente, cansada de esta actitud tan de este rey, buscaron cómo poder vencerlo, pero ninguno podía debido a su fuerza y a su tamaño. La única se encontraron con el dueño de los bosques. Aquí lo que tenemos, Enki, que era una especie de humano creado del barro y de la sangre, creado también por los dioses, así que tenía grandes poderes, grande fuerza y además tenía poderes con los animales, y él se creía el dueño del bosque. Entonces se les dañaba las trampas a la gente que se iba a buscar comida al bosque, pero también les tenía bloqueado la entrada y el acceso, o que la gente se pudiera vivir a sus bosques, porque era su territorio. Entonces el pueblo se encontraba entre estos dos tiranos, uno en el bosque y otro en la ciudad. Y se le ocurrió a la gente que podían organizar de alguna forma una batalla entre los dos. Y así, a uno de los dos que se matara en dicha batalla, pues ya le iba a poner una solución a su problema. Ya lo paran a la población, le cuentan este dilema y ella le da vía al plan. Cuando ellos dos se reúnen, cuando Gilgamesh y Enkidu se reúnen y empieza una pelea midiendo fuerzas, llegan a un punto donde los dos se enamoran y se crea una gran amistad entre los dos, una muy fuerte amistad, la cual la diosa Ishtar vio con malos ojos porque estaba enamorada de Gilgamesh. Por eso entonces, mientras los dos estaban nadando en una laguna, les envía una serpiente que pica a Enki. Cuando pica a Enki, empieza a morir. Gilgamesh entonces empieza una de las grandes hazañas, que es recorrer todo el mundo buscando una planta que lo haga a él y a su amigo inmortales para así poder sobrevivir. Entonces empieza toda la historia de Gilgamesh. Aquí los vemos ellos peleando contra algunos animales míticos, la gran batalla entre Gilgamesh y Enkidu. Y este mito tan simple, o esta pequeña historia que les acabo de contar, involucra varias cosas. Uno, Gilgamesh, que es la constelación de Orión. Entonces este es el gran cazador, donde vemos las 3 estrellas que adornan el cinturón de Orión. Pues hoy en día lo conocemos como Orión, pero en la antigua Babilonia se conocía como Gilgamesh. Rige el pie y los hombros, más la espada con la que defendía. Enki, que es Tauro. Entonces aquí vemos la representación de esta batalla. Si los viéramos en el cielo, podríamos ver el cinturón, las estrellas que muestran el pie de Orión el cazador, y aquí veríamos los grandes toros los grandes cuernos de Tauro. Y Sirio, o la estrella representada como la diosa Ishtar, que es una estrella de las más brillantes del cielo. Entonces miren que ahí ya tenemos 3 constelaciones relacionadas
en la misma noche. El otro mito es el mito de Andrómeda. Entonces aquí vemos la constelación de Andrómeda. A ver las constelaciones en el cielo, sobre todo nosotros que ya no tenemos tanta imaginación como la podían tener estas personas en la antigüedad. Entonces fíjense acá, aquí tengo la representación mitológica y gráfica. Entonces esta es la constelación de Casiopea, una W invertida o una especie de M. Miren aquí en el cielo, aquí está simplificada como la veríamos en una noche. Pero ellos se imaginaban algo así, una diosa llamada Casiopea, reina de Etiopía. Aquí la vemos en su cetro, en su trono, con una pluma pues que muestra lo poderosa que era dentro de su mundo. Ella se casa con el rey Cefeo. Aquí vemos al rey Cefeo, es la constelación del rey Cefeo. Si la vemos en el cielo se ven como estos 5 punticos que parecen como una casa, de esas que pintan los niños. Sin embargo, el hombre en la antigüedad veía esto en el cielo: un gran rey sentado con su cetro, mostrando también su poder. Ellos dos se casan y tienen una hija que se llama Andrómeda. Andrómeda era una mujer muy bonita, la presentaba en el templo de la diosa Afrodita, en donde dicen que Andrómeda podría llegar a ser incluso más bonita que la propia diosa. La diosa, ofendida por esta blasfemia, los castiga y propone que la única forma que no va a destruir a todo el pueblo es si sacrifican a Andrómeda al monstruo Kraken o al Cetus. Entonces aquí vemos la constelación de Andrómeda. Andrómeda es esta línea de estrellitas pegada o asociada con la constelación de Pegaso, ya lo veremos más adelante. Y la representación gráfica es esta: una mujer atada a un peñasco por sus manos con una cadena, esperando a que viniera el Cetus o el Kraken a acabar con la vida de ella, para salvar a toda una población. Mientras esto ocurría, por el cielo venía pasando Perseo, uno de los tantos hijos de Zeus, que viene volando con sus sandalias, y pasa y ve a esta mujer atada. Entonces él se pregunta qué está pasando ahí. Baja, habla con el rey Cefeo, y el rey Cefeo le propone que si él encuentra una forma de cómo salvar a Andrómeda, él se la promete en matrimonio. Entonces aquí es donde empieza una gran hazaña, donde el famoso Perseo se va por todo el firmamento, se encuentra con la gorgona Medusa. Aquí vemos cómo le está cortando la cabeza. Esta es una representación de un mapa astronómico antiguo. Aquí vemos a las estrellas de Perseo. Este es el sistema de estrellas que podemos ver en una noche despejada. Y curiosamente, acá donde está la cabeza de la gorgona, pues según la representación mítica, se pueden ver 2 estrellas de color verde, que vendrían a ser como los ojos de la medusa, de la gorgona. Cuando él le corta la cabeza a la medusa, de su sangre, cuando hace contacto con el mar, sale un caballo alado que le permite a Perseo montarse en él y cruzar el cielo para llegar rápido y enfrentarse al monstruo Cetus. Entonces aquí vemos la constelación de Pegaso. Miren aquí la constelación del Pegaso, con un cuadrado característico de 4 estrellas de color blanquiazules en el norte, conocido como el Gran Cuadrado del Norte, y las patas delanteras y la cabeza del Pegaso, como se ha visualizado. Y aquí tenemos al monstruo Cetus, o a la gran ballena. Algunos la ven como una ballena, otros la ven como este monstruo que vemos acá representado. Se enfrenta Perseo montado en Pegaso contra Cetus y lo convierte en una gran roca, salvando a Andrómeda. Pero como todas las historias griegas, pues esto termina en una tragedia y Perseo no termina con Andrómeda. Esta misma representación o esta misma historia tiene representaciones hasta en la Capilla Sixtina. Esta imagen que estamos viendo acá es de la Capilla Sixtina, donde vemos las estrellas relacionadas con Andrómeda. Tenemos obras de grandes artistas, como en el caso de Dalí, ¿cierto? Representando aquí a Perseo mientras le corta la cabeza a Medusa. Y aquí lo tenemos también en la gran batalla, el monstruo Cetus, Perseo
y Andrómeda aquí con una representación de Gala en su cuadro. Como les decía, no solo los griegos ni los asirios o las grandes civilizaciones como los incas o los mayas observaron el cielo. Realmente casi todos los grupos humanos han observado y han creado sus propias constelaciones. Aquí tenemos un mapa muy antiguo chino de cómo veían ellos el cielo. Podemos identificar algunas constelaciones que se asemejan mucho a las que tenemos hoy en día, como por ejemplo la del Escorpión, la Osa Mayor, entre algunas otras. Mientras en Occidente tenemos 88 constelaciones legales, digamos autorizadas por la Sociedad Astronómica Internacional, en las cuales se han conservado la mayoría de los mitos griegos y de los mitos asirios, los chinos llegan a tener hasta 284 constelaciones. No es que ellos tengan más estrellas, lo que pasa es que fueron más meticulosos al observar el cielo y con las estrellas van creando grupos y subgrupos de constelaciones. Aquí vemos un mapa mucho más completo del mundo antiguo. Esta es una de las partes superiores que adornaba los sarcófagos, las grandes cámaras donde se alojan los sarcófagos de los faraones egipcios. Entonces vemos aquí una representación de todo el cielo, también con constelaciones conocidas por nosotros, como en el caso de Orión, solo que aquí ellos tienen un mito diferente. Aquí también tenemos un gran escorpión, porque Orión y el escorpión están separados en el cielo. Otra de esas historias, otro de los mitos que también rodea el cielo es precisamente ese, donde Orión es el gran cazador que va por el bosque, mata a Tauro, que es el gran toro, aquí lo vemos en una representación también en el cielo, y como el toro era muy amigo del escorpión, el escorpión y los demás animales del cielo emprenden una batalla contra los que no son animales, es decir, contra los humanos o semidioses en el cielo. Entonces los dioses, para poder separar esta batalla, hacen que Orión quede en un lado y el escorpión en el otro del cielo. Por lo tanto, mientras vemos a Orión, no podemos ver al escorpión, y mientras vemos al escorpión, no podemos ver a Orión. De esa forma, ellos también pueden, hasta con una historia, predecir qué constelaciones puedo ver y cuáles no voy a ver, o cuáles voy a ver hasta dentro de 6 meses. Entonces, fíjense que esas historias nos pueden ayudar a entender un poco el cielo. Miren, aquí está el escorpión y el justiciero atrás, que es el centauro sagitario, apuntándole al corazón del escorpión. Entonces, miren que en un mito tan simple podemos entender incluso el cielo hasta de todo el año. Aquí vemos parte de las constelaciones que observamos de los mayas, al menos sobre todo, como les contaba en clases anteriores, todo lo que tiene que ver con esa parte zodiacal, que le permite a ese hombre antiguo hacer predicciones sobre el tiempo, porque además le ayuda a medir el paso del sol a través del cielo a lo largo del año, en la eclíptica. Aquí vemos, por ejemplo, los glifos que utilizaron la mayoría de aztecas para hablar de algunas de las constelaciones. Entonces, estos son los símbolos que podemos entender hoy en día de los textos y de los codes para poder ver las constelaciones que ellos visualizaban. Por ejemplo, sabemos que tenían una relacionada con Virgo, que también es el número 3 en lectura maya, y tiene este glifo. O en lo que nosotros hoy conocemos como la constelación de Auriga, ellos tenían algo llamado el Ulum, que era la estrella pues brillante del norte. Las Pléyades las llamaron Abak y Chi, y tenían esta representación. Es ahí como vemos que ellos también tenían un nivel de observación del cielo muy importante y que observaron constelaciones similares a las nuestras. Ahora bien, voy a hablar de otro tipo de constelaciones. Realmente este tipo de constelaciones de las cuales les voy a dar a continuación, los únicos que las hicieron así o que vieron el cielo de esta manera fueron los incas, llamadas entonces constelaciones oscuras. Si bien al principio les había dicho que una constelación es un grupo de estrellas que cuando se une con líneas imaginarias me forma una figura, los incas vieron algo diferente en el cielo, vieron zonas oscuras.
que merecían tener sus propios nombres. Entonces estas se conocen como constelaciones oscuras. Vemos aquí algunas constelaciones utilizando esas zonas oscuras de la Vía Láctea o zonas que no tienen tantas estrellas, pongámoslo así, y podemos ver esas figuras que se arman. Tenemos la rana, la gran serpiente, la cruz, aunque esta cruz no tiene nada que ver con el símbolo cristiano que conocemos hoy. Esta es una cruz donde se reunían a hacer intercambios, casi como una especie de teatrino o de teatro que ellos utilizaban para la comunicación o la expresiones artísticas, relacionada con el centro galáctico. Además, también tenían constelaciones como estas, llamadas las Colca. Hay más de una en el cielo inca. ¿Y qué es la Colca? Tengo 3 estrellas que vendrían a representar como las gallinas, y aquí el gallinero donde encierro esas gallinitas, o esos animales pues de cría. Colcas son como esos espacios, esos rediles, esos cubículos pues donde yo puedo guardar cosas. La llama bebé, y tenemos otras figuras complejas como por ejemplo el jaguar o el puma andino, el quipú, que este sí está relacionado ya con constelaciones tal cual las conocemos, constelaciones basadas en estrellas, no en zonas oscuras, y algunas un poco más complejas como esta, que sería el zorro, que es más un glifo con el que ellos representaban el zorro andino. Entonces mírenlo así, esta es la Vía Láctea, este es el brillo normal de esa Vía Láctea, se ve como un manchón de leche, precisamente por eso su nombre, Vía Láctea, puesta porque desde la mitología griega se dice que era mientras amamantaba a Hércules, dejó caer una gota de leche por el cielo, la cual manchó el cielo y lo dejó así. Hoy sabemos que en realidad son cientos de estrellas que están distantes a nosotros, tan distantes que no las podemos definir como puntos, sino como pequeñas zonas borrosas, como unas nubes borrosas. Pero son tantas que nos hacen este camino. Entonces, en esas zonas oscuras ellos pusieron, por ejemplo, aquí el pastor, la llama bebé, la llama mayor, el pavo, la rana, Jantapu, como lo veíamos ahorita, y la gran serpiente. Entonces miren la forma tan diferente con la que ellos observaron el cielo. Estas son un ejemplo de las varias constelaciones que tienen ellos, de las constelaciones oscuras. Y esa es la Vía Láctea que nosotros vemos hoy. Estas zonas de la Vía Láctea son zonas oscuras, no es que no tengan estrellas, algunas tienen mucho polvo estelar que no nos permite tanto brillo en esas zonas, o polvo oscuro. Entonces ese hombre crea esas constelaciones y observa que el Sol tiene cierto tiempo y ciertos periodos para pasar sobre ellas. Entonces ya habíamos dicho ahorita que teníamos el planeta Tierra, la esfera celeste o la esfera donde se ubican todas esas constelaciones, la Tierra siendo el centro de todo el universo y el resto de objetos moviéndose alrededor de ella. Hoy sabemos que la cosa funciona un poco diferente, pero así lo visualizaban ellos y de esa forma plasmaron el cielo. Tenemos entonces aquí la eclíptica o el camino del Sol, y cada punto sobre el cual el Sol va transitando a lo largo del año, a cada 30 grados se le puso el nombre de una constelación llamada constelación zodiacal. Zodíaco viene de una palabra que significa lugar de vida o zona de vida, porque antiguamente en esa zona solo se ubicaban constelaciones que estuvieran relacionadas con animales, por eso zodíaco, excepto después del siglo I, que los romanos quitaron la constelación de Ofiuco, el domador de serpientes, o el serpentario, la quitaron de este grupo del zodiaco, y utilizando algunas estrellas del Escorpión y de Virgo, crean la constelación de Libra, convirtiéndose así en el único objeto no viviente de todo el zodiaco. Entonces digamos que este es un zodiaco actualizado. Aquí vemos el trópico de Capricornio hacia el 22 o el 21 de diciembre con el solsticio de invierno, y aquí vemos el 21 o el 22 de junio con el solsticio de verano en el trópico de Cáncer, lo que habíamos contado momentos atrás. Entonces viene algo particular. Como les decía, el ser humano al inicio de la historia, la astronomía y la astrología están ligadas como una sola ciencia.
es donde hay un personaje que sabe hablar de las estrellas, conoce las estrellas, pero además es capaz de ver el futuro a partir de ellas. Entonces, si las estrellas le podrían a uno permitir saber cuándo llegaba el invierno o cuándo llegaba el verano, podría permitirme ver otras cosas, como por ejemplo entender cuando veo un cometa, cuando va a ocurrir un eclipse solar o lunar, o cuando va a haber un evento astronómico importante y se pueden predecir. Entonces la gente empieza a decir, bueno, y entonces, ¿por qué no puedo predecir mi vida a partir de cómo ocurren las estrellas o cómo se están viendo las estrellas en el cielo? Y entonces se dan cuenta que cuando el Sol está sobre este grupo de estrellas, a mediodía, estas estrellas serían las que están rigiendo toda la vida de las personas que nacen en ese momento en la Tierra. Y se crea el famoso signo del nacimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el planeta Tierra. La mitad está de noche, que es toda la parte oscura, y esta mitad iluminada sería la que está de día. De día, a causa del Sol y su gran contaminación lumínica, no nos permite ver las estrellas que están en el fondo, como las podemos ver aquí en el caso de Cáncer. Por lo tanto, digamos que en esta imagen que estamos viendo ahí, sería la fecha de todos los que tengan el signo de Cáncer. Entonces, alguien que tenga el signo de Cáncer quiere ver la constelación, que no la busque el día de su cumpleaños, porque por la noche va a tener un cielo diferente al que supuestamente le pertenece su signo principal. Ahora bien, más o menos después del siglo I, la astronomía y la astrología pelearon, en especial desde un filósofo llamado Sosígenes, que se encargó como de separar ese mundo y decía que entender las estrellas y su movimiento y tratar de relacionarlo con la vida humana y qué puede acontecer es tan casi imposible de realizar que no lo podría hacer ningún ser humano, y por lo tanto la descarta como parte de la astronomía. Entonces ahí se parte la historia de la astronomía y la astrología. Eso es finalizando el mundo helenístico. Entonces vemos cómo el cielo se convierte en, más allá de conocer solamente las estrellas o entender cómo se predicen, y empieza ya a hacerse un poco más científico el conocimiento astronómico, empezar a hablar de medidas, mediciones, y qué entiendo yo por el movimiento de las estrellas. Aquí lo vemos desde otro punto de vista, las constelaciones relacionadas en la eclíptica, el Sol y sus posiciones a lo largo del año. Aquí las tenemos para enero, para mayo y para septiembre. Y vemos cómo el cielo nos va a mostrar en la noche diferentes constelaciones. O sea, para los cielos de mayo, a junio, a julio tenemos el Escorpión, vamos a tener a Sagitario, y cercano ya a septiembre, por esta zona, entonces ya tendremos a Sagitario, Capricornio, y hacia los lados de enero, entonces ya tendríamos a Tauro con estas otras estrellas. Yo les decía ahorita que para el hombre antiguo las estrellas parecían que todas estuvieran puestas en el mismo plano, por lo tanto vamos a tener unas estrellas más grandes y unas más pequeñas. Pero cuando en realidad observamos el cielo, si lo pudiéramos ver en un corte sagital, lo veríamos de esta manera. Tenemos estrellas, algunas más cercanas, aunque sean grandes, otras muy pequeñas, pero que también están cercanas a nosotros, otras que son grandes y están lejanas. Si hacemos un esfuerzo y las visualizamos todas en el mismo plano, entonces las figuras que forman son estas. Aquí podemos ver la Osa Mayor, como la vemos hoy en el cielo, pero si quisiéramos entender las distancias a las que está cada una estrella, la figura que forman no tiene nada que ver. Basados en eso, también descartaron la astrología de la astronomía, porque ellos decían, esta figura no tiene absolutamente nada que ver, y una estrella que está cercana no nos afecta tanto como otra que esté distante, por lo tanto no habría forma de medirlas. Esas eran las discusiones que tenían en la antigüedad. Luego, cuando empiezan a observar el cielo y se dan cuenta que podemos medir la distancia de algunas de estas estrellas utilizando métodos geométricos como la paralaje o algunos otros métodos pues, con los que se empezaron a medir esas distancias estelares, empiezan a crearse mapas. Y se matematiza el mundo astronómico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es un sistema de coordenadas básico. Vamos a tener el polo norte celeste,
Recordemos que esta esfera que está rodeando el cielo la conocemos como la esfera celeste, el polo sur celeste, la eclíptica, que recordemos que es ese camino del Sol recorriendo toda esa esfera celeste, y el ecuador celeste, que no es más que el ecuador de la Tierra proyectado hacia el infinito cortando la esfera celeste. Tenemos entonces un punto específico con estos círculos mayores que se cortan en este punto en especial. Este punto se conoce como punto Aries o punto vernal y es el punto cero para crear un sistema de coordenadas astronómicas. Un sistema que utiliza la ascensión recta, que se mide en horas, minutos y segundos, y uno que es la declinación, que es con respecto al ecuador celeste, que se mide en grados, minutos y segundos, para ubicar cualquier estrella que pueda estar sobre esa esfera. Aquí podemos ver el ángulo que se forma de 23 grados punto 5 entre el ecuador celeste y la eclíptica. Con esos datos y con esas coordenadas se crean este tipo de mapas. Aquí vemos uno de los grandes mapas del mundo, o el mapa del cielo, como fue conocido, con ubicación de las estrellas, pero bien ubicadas. No solamente en apariencia, como lo veíamos ahorita en los mapas que les mostré de China, o como veíamos en algunos mapas que básicamente son artísticos, en el caso de Egipto y de los mayas. Aquí estamos hablando ya de mapas con medición, que me permiten tener puntos de referencia específicos para poder tener precisión a la hora de observar. El primer mapa astronómico creado lo crea Eratóstenes más o menos por el 500 a.C. y tenía más de 180 estrellas bien ubicadas. Hipatia, que es una mujer también muy reconocida y debería ser más valorada en la ciencia, sobre todo en la astronomía y la matemática, ella también plantea mapas para pasar de esa esfera a un plano y permite que nos vayamos ubicando con el astrolabio las estrellas de una forma más precisa, y es básicamente lo que nos dan las bases para los mapas celestes que conocemos hoy. Cuando aparecen estos datos, estos mapas y estas cosas, también aparece otro sistema que es el de trigonometría esférica. No es el tema a tratar ahora, sin embargo quería traerles como algunos de esos ayudas matemáticas de la trigonometría que tienen que ver con esta parte astronómica. Cuando se tienen estos datos, se crean triángulos esféricos. Entonces esto es un círculo menor, yo ahorita les decía de círculos mayores, el círculo mayor es un círculo que corta la circunferencia pasando siempre por el eje, mientras que estos se llaman círculos menores. Esos son todos elementos de trigonometría esférica que, digamos, en el caso de los navegantes era primordial entenderlos, porque si yo sabía cuál era la posición de la estrella y podía ubicarme en estos círculos y resolverlos, podía saber cuál hora era teniendo la información básica de la estrella que estoy observando, o cuál es mi posición si reconozco, si sé qué hora es y sé qué estrella estoy observando. Aquí vemos algunas fórmulas pues, que se utilizan dentro de estos teoremas para explicarlo y resolver ese tipo de datos. Y con eso, como les digo, se empiezan a utilizar información clave para poder ubicarme en el cielo. Ahora bien, cuando yo estoy observando el cielo, digamos en lo cotidiano, yo normalmente no tengo ni un astrolabio, ni tengo un sistema de medidas complejo, ni tengo brújulas, pero tengo mi mano. Y mi mano, cuando la pongo con mi brazo en extensión frente a mi cara, me sirve como sistema de medida de grados. ¿De qué forma? Utilizando la simetría que hay entre nuestros ojos y la distancia del cuerpo, nos permite tener como una visión 3D, que nos va a generar los siguientes ángulos, muy importantes para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, del dedo pequeño, del dedo meñique al dedo pulgar, esa línea que estoy viendo ahí, me forma 25 grados en el cielo. Es decir, si yo quisiera saber qué posición o qué distancia hay entre una estrella y otra, basta con poner el dedo pulgar y el dedo meñique, y si las encuentro justo ahí donde están las puntas de la flecha, me van a decir que estoy viendo una estrella que está a 25 grados de la otra. Haciendo este signo índice y el dedo meñique, de pronto ahí me quedó un poquito exagerado el gráfico. La idea es no tener los dedos tan estirados, sino en una posición más bien cómoda. Ahí me van a representar 15 grados.
haciendo la B de la victoria. Como les digo, la idea es no tener los dedos muy cerca, una apertura cómoda entre el dedo índice y el del corazón, y ahí voy a tener 5 grados. El puño de nudillo a nudillo son 10 grados. El dedo pulgar en el ancho de la son 2 grados, mientras que el dedo meñique es apenas de 1 grado. Suficiente con el dedo meñique podríamos cubrir la luna si tuviéramos nuestra mano en extensión. Esos datos, ahí tan básicos, cuando se llevan a máquinas ya especializadas, como les digo, astrolabios, telescopios y demás, nos permiten ir creando mapas de datos que nos ubican estrellas principales. Estos son los mapas de las 50 estrellas más brillantes del cielo. Como podemos ver, pasamos de ser una ciencia contemplativa a empezar a medir todo. Entonces ya podemos saber de una estrella, no solo a qué constelación pertenece, sino que algunas de esas estrellas en el cielo tienen sus nombres propios. Esta es la estrella más brillante del cielo, Sirio, el cuarto objeto con más brillo después del Sol, la Luna y el planeta Venus. Sería esta estrella. Aquí podemos ver sus magnitudes de menos 1.46. Ya les explicaré un poquito qué es eso de magnitud, que es simplemente el brillo aparente con el que yo veo la estrella. Y aquí vemos el catálogo ya al que van perteneciendo todas las estrellas del cielo, cómo se van ubicando y cómo se van catalogando, y su ubicación en el cielo con respecto a la ascensión recta y a la declinación que vimos en la gráfica anterior, cómo es que se ubican esos puntos. Aquí vemos el otro grupo de estrellas. Como les digo, aquí están todas las que tienen su nombre propio. Y este entonces es el resultado de todos esos datos que se han ido acumulando. Un mapa del cielo. Un mapa en el que yo utilizo coordenadas celestes, la línea del ecuador como base y algunos meridianos. Entonces puedo ver cuáles están hacia el norte, cuáles hacia el sur, cuáles se encuentran en la eclíptica, e irme ubicándolas con respecto a la fecha de aparición en el cielo. Por eso en la mayoría de mapas celestes ustedes van a encontrar esta información. Primero los meses a los cuales yo puedo observar esas estrellas. Segundo, estos números de acá que no son capricho, se han separado cada 15 grados de arco, que es el equivalente a 1 hora de tiempo. Y estas dos otras líneas horizontales, que están paralelas a la línea del ecuador, que están puestas cada 10 grados. Eso con el fin de facilitar la ubicación de las estrellas en el cielo. Estos mapas suelen ser un poco largos y la mayoría tienen que ver, uno, con relación a la parte inicial. O sea, se unen como si fuera una gran cinta. Este es un mapa celeste cuadrado. Funciona muy bien para esta zona del ecuador, pero empieza a perder forma y se vuelve un poco diferente a la forma que podemos observar del cielo, porque hacia estas partes del norte o del sur la excentricidad de la esfera es mayor, y tratar de plantear algo de la esfera al plano pierde ciertas características, aunque no por posición, sino por forma. Entonces, basados en ese problema, Hipatia crea este otro sistema que es cómo pasar de la esfera al plano, y se inventa una esfera con círculos concéntricos. Es decir, lo que teníamos ahorita como líneas paralelas a la línea del ecuador, aquí se van a convertir en círculos concéntricos puestos cada 10 grados, y me van a ayudar con esas formas y la excentricidad de las figuras en el cielo. Por lo tanto, habrá menos deformación a la hora de observar las posiciones de estas constelaciones. Sin embargo, cuando llegamos a la parte externa, tenemos el mismo problema. Entonces aquí se deforman mucho las figuras y ya no se puede ver tan bien. Aquí tenemos una carta celeste circular vista desde el norte. Aquí podemos ver la estrella polar, la cual me está contando hacia qué lado de la esfera estoy viendo. Y esta sería la misma carta circular vista desde el sur.
Cuando yo quiero ver un cielo completo, tendría que unir estas dos grandes cartas para poder ver la parte norte y la parte sur del cielo. Y cada una tendría su giro diferente con respecto a cómo se mueven en el cielo. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo gira una y cómo gira la otra. Recordemos algo que es muy importante. Este movimiento es un movimiento aparente. La Tierra es la que se mueve de occidente a oriente, por eso vemos nosotros los objetos salir por el oriente y ocultarse en el occidente. Es como si fuéramos en un carro y estuviéramos viendo los postes, y luego asumiéramos que son los postes los que están en movimiento y el carro el que está quieto. Entonces quiero que eso quede claro, porque es un dato importante. Son las estrellas en el cielo las que aparentemente se mueven, pero en realidad es por un movimiento de la Tierra. Entonces, cuando se enfrenta uno a ese problema que les contaba ahorita hacia los polos y el problema de la deformación de algunas constelaciones desde el punto de vista, a simple vista, perdón, entonces utilizamos más bien este sistema. Aquí está el sistema de coordenadas básico, ¿cierto? Estos serán entonces los meridianos, que los estoy viendo acá, que están separados, digamos, cada uno con respecto al otro 15 grados de arco, que me representarían entonces una hora de movimiento, de rotación de la Tierra. Y acá tenemos entonces la línea del Ecuador y cada 10 grados vamos a tener otra línea para ayudarnos en esta esfera. Entonces, ¿qué forma más correcta de tener un mapa del cielo? De la siguiente manera. Voy a utilizar esas primeras zonas, las que son más excéntricas, y creo carteles circulares. Y en esta, de una forma... Y esta sería entonces el resultado de esa carta celeste, que se pueda manejar, digamos, que sea una carta celeste muy clara y que no nos dé tanta pérdida a la hora de buscar las estrellas en el cielo. Cuando vamos a jugar, hacer una uranología o observación a simple vista o con los binoculares. Este es un mapa creado desde el Observatorio Astronómico por el profesor Gonzalo Duque, calculado para esta región, es decir, con este mapa nos podemos ubicar en el espacio y el tiempo para encontrar las constelaciones en el cielo. Entonces les recuerdo qué vamos a tener aquí. Tenemos los meses. Bueno, primero la esfera en el norte, la esfera del sur. Los meses, tanto al norte como en el sur, coinciden con respecto a los meridianos que están en la parte de abajo. Estos numeritos de acá, lo único que hacen son ser el nombre de cada uno de estos meridianos, no tiene que ver con la hora, para que ustedes pues tengan eso muy en cuenta ahorita que les voy a enseñar a manejar estos mapas del cielo para que puedan ubicarse y saber qué estrellas van a ver ustedes o cuáles pueden estar viendo en las noches, pues desde donde cada uno observe el cielo. Aquí tenemos la estrella polar, muy cercana al Ecuador, porque Colombia está a 5 grados de latitud norte, es decir, nuestra estrella polar se encuentra a 5 grados sobre el horizonte, por eso la estrella está en esta posición, en esta carta celeste. Aquí tenemos los círculos concéntricos que ustedes se darán cuenta, aquí están cada 10 grados. Cada 10 grados. Recuerden que esta charla la pueden bajar en PDF y pueden imprimir ustedes estas cartas para que les sirva como referencia astronómica. O sea, para que ustedes mismos las puedan tener y puedan jugar con ellas a la hora de salir a buscar estrellas en el cielo. Entonces, bueno, y en el sur tenemos las mismas cosas. Cada 10 grados, el círculo concéntrico, estas líneas, que son los meridianos aquí, los que hacen como de radio de bicicleta, y nos van a permitir encontrar distancias 15 grados entre uno y otro, 15 grados de arco. Y en la parte complementaria, la parte cuadrada, entonces vamos a tener este otro mapa. Entonces quiero que veamos otra vez, me voy a volver un momento, ustedes van a ver aquí que tenemos desde 90, 80, 70, 60, 50, 40. Entonces aquí estas cartas celestes circulares me van a representar desde el horizonte los primeros
40 grados en el cielo. ¿Listo? 10, 20, 30, 40, 50 grados iniciales en el cielo, tanto en el norte como en el sur, lo cual me va a dejar un espacio entre estas dos, que es el que cubre esta carta celeste cuadrada que estamos viendo acá. Tienen los mismos datos. Aquí estos datos que están marcados son los meridianos que estamos viendo, es decir, los que en la circunferencia veíamos como radios de bicicleta, aquí los vamos a ver como estas líneas marcadas verticales. Mientras que las orbitales son las proyecciones cada 10 grados del ecuador celeste. Esta es la línea del ecuador, esta que está aquí en la mitad, y tengo 10 grados, cada 10 grados para un lado y 10 grados hacia el otro. Por convenciones internacionales, hacia el sur del ecuador lo voy a tener como grados negativos, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, pero pues eso no es, que no nos confunda tanto. Y hacia el norte entonces lo tenemos como grados positivos. Con esa información, bueno, y los meses aquí del año, con esa información ya puedo entender un poco cómo ubicarme en el cielo, conocer qué constelaciones estoy viendo y a qué hora las puedo ver. En los mapas celestes además se vincula un cuadrito con información donde puedo encontrar las magnitudes de las estrellas, o si hay el código porque de pronto voy a ver un cúmulo de estrellas o una nebulosa, me aparecen en estos cuadros de información contándome cómo están representadas en el cielo. Entonces les decía ahorita que la magnitud es el brillo aparente con el que yo veo una estrella. Si es una magnitud con un número menor, es un objeto muy brillante. Para que tengan una 26, sobre un objeto muy brillante en el cielo. Mientras que una estrella como Sirio, que sería la más brillante del cielo, que la veríamos aquí, Rho mayor, asociada con la constelación, yo tengo aquí a Sirio, que es de magnitud -1, ¿listo? Como objeto muy brillante. En las cartas celestes, como están representando el firmamento, no se contempla ni la luna ni los planetas. Planeta es una palabra griega que significa errante, porque ellos decían que eran estrellas errantes. Ellos no tenían la concepción de planeta que nosotros tenemos hoy relacionada a esa palabra. Para ellos eran simplemente unas estrellas errantes que vagaban por el cielo y a las cuales decidieron asignar los nombres de los dioses romanos. Entonces, ellas, al ocupar diferentes posiciones en el cielo, lo mismo que les decía ahorita acerca de la luna, entonces simplemente no quedaron graficadas en estos mapas, porque no habría forma como de ubicarlas de una forma correcta año con año. Entonces, ¿cómo hago yo para utilizar este mapa del cielo? Entonces es muy importante, si voy a buscar constelaciones en el norte, debo saber ubicarme, y lo primero es posicionarme, poner mi nariz hacia el norte. ¿Cómo me ubico yo astronómicamente? Es fácil. Si sé por dónde sale el sol, es decir, me fijo un día por la mañana por dónde está saliendo el sol, ese será el oriente o el este. Y ese punto cardinal lo voy a señalar con mi mano derecha. Mi extensión. Cuando estiro mi mano derecha y la pongo hacia el este, la mano izquierda me va a señalar el oeste o el occidente. Entonces mi nariz quedaría apuntando directamente hacia el norte. Y mi espalda va a quedar en el sur. Tal cual vemos el muñequito pues ahí ubicado, mirando hacia el norte. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a coger mi carta celeste, que es la esfera que está hacia el norte, la pongo ahí, la ubico, y ahora voy a pensar en algo básico. ¿Cuánto veo yo del cielo? Del cielo puedo ver 180 grados, nada más, ¿cierto? 12 horas. Y recordemos que entre cada una de estas líneas son 15 grados de arco o el equivalente a una hora. Entonces, si tengo 12 horas del cielo, es todo lo que puedo ver. Por lo tanto, puedo pasar mi horizonte tapando las estrellas que están por debajo, que no van a ser visibles para mí por culpa de la Tierra. Ahora bien, si estoy mirando hacia el norte, el oriente queda hacia este lado y el occidente va a quedar hacia este lado. Cuando yo veo pasar el tiempo o dejo pasar el tiempo, voy a ver que las del oriente desplazándose hacia el occidente.
Cada hora de tiempo, una de estas líneas va a ascender, mientras que una de estas líneas que está acá se va a ocultar. Y lo mismo va a pasar con las estrellas que estén en el horizonte. Entonces vamos a ver eso. Bueno, antes de ver ese movimiento de las estrellas en el cielo, les quiero contar algo. Y es que estas cartas celestes, para calcularlas, se hizo de tal manera que el meridiano, esta línea que vemos acá resaltada, sea la guía de la hora y de la fecha del observador. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo a marzo, debajo de marzo voy a tener dos de estas líneas. La primera me va a señalar los primeros 15 días del mes. Y la segunda línea me va a mostrar el resto de días. Si ustedes se fijan, aquí tenemos a enero, entonces aquí también vamos a tener dos líneas. Primeros 15 días del mes de enero, el resto de días del mes de enero. Lo mismo con febrero, primeros 15 días y el resto. Estas cartas celestes no son de alta precisión, pero nos permiten ubicarnos muy bien y saber hacia dónde estamos observando. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos viendo los últimos días del mes de marzo, es decir, 16 hasta el 29 de marzo, pues si fuera un año de esos bisiestos. Entonces aquí tenemos esos primeros días, esos últimos días del mes de marzo a las 12 de la noche. Esta carta celeste fue calculada para las 12 de la noche. ¿Listo? Entonces, marzo, por decir algo, marzo 21. Salgo, miro hacia el cielo a las 12 de la noche y me voy a encontrar a la Osa Mayor. ¿Cómo hago para encontrarla? Muy fácil. Pongo mi nariz hacia el norte, tengo mi carta celeste, estoy en la fecha y la hora. Y voy a contar, tengo 10, 20, 30 grados. A los 30 grados me voy a encontrar la Osa Mayor. ¿Cómo calculo yo los 30 grados? Fácil. Tengan en cuenta el gráfico que veíamos ahorita con respecto a los grados y la posición de la mano. Entonces sería simplemente tener mi mano haciendo 15 grados, o sea, entre el índice y el meñique, y otra vez la otra mano haciendo la misma posición. Ya tendría los 30 grados, ahí encontraría más o menos la posición de esa. Y así se mueve el cielo a lo largo del tiempo. Es decir, ahí acaba de transcurrir una hora en el cielo. Si ustedes se fijan, ya no estamos señalando la fecha de esos 21 de marzo, ¿cierto? Ya no estaría ahí, pero sí me está señalando el 21 de marzo a la 1 de la mañana, o el equivalente. Podríamos estar hablando entonces de los primeros 15 días del mes de abril, a las 12 de la noche. Aquí, si tengo esta como guía, sería la 1 de la mañana del 21 de marzo, o acá, las 12 de la noche de los primeros días de abril. Aquí serían las 2 de la mañana, vamos a seguir con la misma fecha que iniciamos, ¿cierto? Simplemente estamos corriendo en el tiempo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y estas son las constelaciones típicas que yo me puedo encontrar en el hemisferio boreal, o el hemisferio del norte. Entonces tenemos al Águila, Andrómeda, las que están en negrilla son las más fáciles de ver. Lastimosamente, el ojo humano solo puede ver hasta magnitud 6, estoy hablando de unos ojos 20-20, ¿cierto? Pueden llegar a ver hasta magnitud 6 de estrellas, es decir, estrellas que ya tienen muy poco brillo. Eso cuando no tenemos contaminación lumínica. Estamos hablando de alrededor de 2500 estrellas a simple vista. Sin embargo, cuando vivimos en una ciudad, nuestro cielo tiene cierto brillo que hace que las estrellas menos brillantes no se puedan ver, como si desaparecieran. Hoy en día, desde el cielo de Manizales estamos manejando alrededor de una magnitud entre 3 a 4, a magnitud 4 en el cielo. Hay zonas más oscuras, otras más brillantes, pero hemos perdido ya gran cantidad de estrellas. Pasamos de tener alrededor de 1800 estrellas a estar viendo casi entre 600 y 800 estrellas, lo que nos muestra todo el resto de cielo que nos estamos perdiendo debido a la contaminación lumínica. Bueno, eso con respecto al norte. Pero si quisiera ver estrellas en el sur, entonces, ¿qué debo hacer?
Lo primero, ubicarme de nuevo. Entonces, poner mi nariz hacia el sur y ubicarme con respecto a los puntos cardinales. Entender que las estrellas van a seguir saliendo por el este, aunque aquí, al estar mirando hacia el sur, ya no es mi mano derecha la que va a estar al este, sino la izquierda. Entonces parece que todo fuera al contrario, pero simplemente es con que nos ubiquemos y pensemos un momento hacia dónde es el este y hacia dónde es el occidente, ¿cierto? O el oeste. Y entender por dónde salen las estrellas y por dónde se ocultan. Entonces, volvemos a tener lo mismo. Aquí estamos mirando hacia el sur. Fíjense que acá estoy mostrando el hemisferio sur. Tengo las mismas condiciones. Aquí simplemente, mientras en esos últimos del mes de marzo tenía a la Osa Mayor hacia el norte, en el sur voy a poder estar viendo a la Cruz del Sur y a algunas estrellas interesantes del sur, como por ejemplo Alfa del Centauro, de la constelación del Centauro. ¿Cómo hago para ubicarme? Exactamente lo mismo. Voy a pasar mi horizonte, ahí lo tengo, tapándome y permitiéndome solo ver los 180 grados del cielo que puedo visualizar. Voy a poner ahí mi guía, que me va a mostrar aquí la fecha. Y recuerden, cuando ubico por primera vez la fecha es a las 12 de la noche. Vuelvo y pienso lo mismo. Si es aquí, ¿hacia dónde debería moverse el cielo? Correcto. Recuerden, este va a ser en este caso el occidente. Entonces por eso vamos a ver cómo salen los objetos por el oriente y se ocultan por el occidente. Entonces volvamos ahí. Fecha. 21 de marzo, 12 de la noche. 1 de la mañana. 2 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Listo? Y estas son las constelaciones que podemos ver hacia el sur. Si ustedes se fijan en los listados de las constelaciones, recordemos que para la Red Astronómica Internacional se tienen en cuenta 88 constelaciones como las constelaciones básicas del cielo, y digamos las legales, pero dentro de esas hay algunas de mayor brillo que otras, por eso se habla más de esas constelaciones o las tenemos en este caso resaltadas en estas listas. Hay más hacia el sur, porque hacia ese lado vamos a tener mayor número de estrellas, ya que la Vía Láctea, los brazos de la Vía Láctea, tienen mayor cantidad de estrellas, digamos, hacia esta zona. Pero además vamos a tener en cuenta que los nombres de las propias constelaciones y las figuras que representan dejan de tener tantos detalles mitológicos y se empiezan a convertir en objetos más cercanos a nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de los navegantes de 1400, más o menos hacia 1500, que se embarcan a navegar hacia el sur y que conocen mejor cómo funcionar el cielo, empiezan a descubrir un cielo nuevo que es todo el cielo del sur. Por eso, los nombres como por ejemplo la máquina neumática, el reloj, el sextante, que son objetos de navegación y astronómicos, como por ejemplo, o animales relacionados con los del descubrimiento, como por ejemplo el pavo, el pez dorado. Bueno, figuras como esas son más relacionadas, menos mitológicas y más relacionadas con la ciencia moderna, porque son constelaciones, como les digo, descubiertas después de 1400. Ahora bien, ya vimos esas dos mapas celestes circulares, ¿cierto? El del norte y el del sur. ¿Cómo hago yo para ubicarme en ese mapa cuadrado que me representa el resto del cielo? Es decir, aquí estoy viendo los primeros 50 grados, ¿cierto? Más o menos como esta parte estoy viendo del cielo. Desde acá hasta acá. Y del norte ya vimos esta parte, más o menos también 50 grados, que cortaría la esfera, más o menos acá. Entonces me falta este espaciecito de estrellas por ver. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero me ubico mirando hacia el sur y luego levanto mi cabeza hacia el cenit, que es el punto más alto sobre nuestra cabeza. Aquí hay que ser un poco contorsionista, pero puede funcionar. Este sería entonces el mapa. Ahí estoy mirando hacia el sur para que las letras me queden al derecho, porque este mapa cuadrado fue diseñado mirando desde el sur.
y hago lo mismo, 180 grados. Entonces ahí voy a pasar mi horizonte, aquí mi horizonte estaría hacia los lados. Entonces aquí me bloquea para un lado, me bloquea al otro. Este sería el meridiano que me va a permitir ubicar la hora. Mírenlo ahí, ¿cierto? Se cruzan aquí, justo a este punto donde se cruzan los dos, sería el cenit, el punto más alto sobre nuestra cabeza. A partir de este meridiano yo podría contar 6 espacios a la izquierda y 6 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, paso mi horizonte. Lo mismo para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y paso mi horizonte. Listo. Este sería el cielo de esta fecha a las 12 de la noche. Si ustedes se fijan, aquí tenemos enero, hacia acá está diciembre, es decir, estos serían los últimos días del mes de diciembre a las 12 de la noche. O sea, si ustedes salen el 21 de diciembre a las 12 de la noche y miran sobre sus cabezas, se van a encontrar la constelación de Orión, con los famosos 3 estrellas del cinturón, o los 3 reyes magos, precisamente por la fecha a la que yo lo estoy viendo, o las 3 Marías, o también la espada de Orión. Todos estos mitos que puedan estar relacionados a esta constelación. Otro detalle que tenemos aquí en Nácar, ahí está pintada y dice eclíptica, pasa de un lado al otro en el cielo. Solamente las constelaciones zodiacales las voy a encontrar sobre esa línea. Es decir, no voy a encontrar a Virgo mirando en la carta circular o cercana al norte, sino que siempre las voy a encontrar sobre la línea de la eclíptica y desde el punto de vista del observador muy cercanas al cenit de nosotros. O sea, aquí vemos, por ejemplo, a Leo, Tauro. Aquí lo vemos, recuerden la historia que nos decía que si Orión era un cazador, o Gilgamesh con Enkidu. Entonces aquí vemos la representación de Enki, aquí vemos la representación de Orión, por aquí está la diosa Ishtar, o la estrella Sirio, que en otro mito será el perro mayor. Entonces miren, que ahí en los mapas vamos entendiendo un poco esos mitos que contábamos inicialmente. Aquí vemos todas las constelaciones zodiacales, son 12. Recuerden que antes existía la constelación de Ofiuco como parte de las constelaciones zodiacales. El zodiaco se lo inventaron los asirios, luego fue robada la información hacia los griegos, también por los egipcios, luego eso pasó a los romanos lo transforman, quitan a Ofiuco, ponen a Libra, y luego ese conocimiento pasa a Occidente, y conservamos pues esas 12 constelaciones zodiacales, incluyendo a Libra. Bueno, si ustedes se fijaban ahorita en el mapa, voy a volverme un momento. Aquí vemos que esta carta celeste tiene 2 partes, ¿cierto? Una parte acá y otra parte acá. Estas partes son correspondientes. Es decir, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener los meridianos 1, 0 y 23. Y aquí vamos a tener igual, al inicio de esta, 1, 0 y 23. Estas partes se pueden superponer para hacer una carta celeste rectangular más larga y me permita ver partes del cielo que no alcanzan a quedar mapeadas a veces por la posición del horizonte. ¿Por qué se hizo esto? Para poder imprimirla en una sola hoja y tener un mapa que además sea muy portable. Entonces, utilizando ese método nos va a permitir ubicar el cielo en cualquier fecha. Entonces miren ahí otra vez, qué pena, voy a volver a adelantar. Bueno, ahí vemos lo mismo, la ubicación de la fecha y la hora. Y ahora vamos a ver aquí cómo se superpone. Entonces, por ejemplo, si necesitara ver octubre 20 a las 12 de la noche, entonces resulta de que aquí está mi meridiano guía. Debo contar 6 espacios a la izquierda y 6 a la derecha. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría que pasar mi horizonte a partir de este. Pero cuando lo voy a hacer hacia la derecha, entonces voy a tener 1, 2 y 3 y se me acabó el mapa. Entonces, ¿qué hago? Sigo contando a partir del meridiano 23. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo y paso el horizonte.
Entonces eso es lo que les voy a mostrar cómo se hace ahora. Entonces miren ahí, se puede superponer una con respecto a la otra, y entonces ahí simplemente pues tendría que pasar el horizonte, tanto a la izquierda como a la derecha, y ahí puedo ver las estrellas que tendría en esa fecha a las 12 de la noche. Ahora voy a proponer algunos ejercicios. Bueno, cuando se hacen estas clases no virtuales, sino presenciales, se les entrega un mapa y la idea es que hagamos el ejercicio juntos para empezar a ubicar en el cielo. Vamos a utilizar entonces las referencias de estos números para que a todos nos vaya quedando claro qué es lo que vamos a ver y en dónde lo vamos a ver. Lo llamé como meridiano principal o meridiano Z, con el que vamos a ubicar la fecha y la hora, y el meridiano del este para tener relación en qué va a quedar en el este o cuál va a quedar en el oeste, y sepamos bien qué parte del cielo estamos viendo. Además, cuando yo tomo estos datos acá, para la mayoría de personas es más fácil ubicar el cielo en estas cartas celestes circulares. Entonces, teniendo estos datos, ya lo puedo trasladar al mapa celeste rectangular y me voy a ubicar más rápido. Ese es como un pequeño truco que nos puede servir para orientarnos más rápido cuando buscamos estrellas. Entonces, bueno, el primer ejercicio será este: 13 de septiembre a las 12 de la noche en el hemisferio norte. Entonces es muy fácil. Simplemente me voy hasta el mes de septiembre, ¿cierto? Ahí tengo el mes de septiembre. Otra cosa importante, fíjense que yo siempre muevo las estrellas, yo no estoy moviendo el horizonte. Nuestro horizonte siempre debe permanecer quieto, inmóvil, y es la carta celeste la que yo desplazo. ¿Por qué? Para evitar estarme perdiendo. Porque si yo empiezo a mover el oriente para un lado, el occidente para el otro, y después muevo el horizonte para arriba o para abajo, simplemente me voy a perder. Entonces siempre ténganlo así: el horizonte que coincida con nuestro horizonte real y no se mueva, y sean las estrellas las que se desplazan. Bueno, entonces volvamos. 13 de septiembre a las 12 de la noche. Entonces miro los meses, agosto, septiembre, entonces ya sé que este meridiano que tiene el número 23 me va a representar los primeros 15 días de ese mes de septiembre. Listo, aquí lo tengo. A las 12 de la noche, listo, ya está ubicado, 12 de la noche. ¿Qué constelaciones entonces voy a ver? Casiopea, Andrómeda, el Cisne, Perseo, ¿cierto? Que son constelaciones que podemos estar viendo durante la noche de hoy, digámoslo así. ¿Qué meridianos entonces vamos a tener como referencia? Perdón. ¿Qué meridianos vamos a tener ahí como referencia? Meridiano 23, que es el que nos señala la hora y el día. Hacia el este, el 5. Otra fecha, para que nos quede claro este ejercicio: 24 de enero a las 10 de la noche. Fíjense que yo les he estado contando cómo se avanza en el tiempo. O sea, cómo yo podía pasar de las 12 de la noche a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Entonces ahora quiero que vean este ejercicio del 24 de enero a las 10 de la noche. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a tener esto así. Lo primero, ubico la fecha. Entonces tengo 24 de enero, febrero, últimos días del mes de enero, entonces ubico el meridiano que está acá en los últimos días. Listo, ahí está. Este meridiano 8 me va a servir como guía, pero este es a las 12 de la noche. Hacia este lado es el oriente, hacia este lado es el occidente. Entonces debo devolverme en el tiempo. Si normalmente por el oriente yo veo salir las estrellas, por el occidente debo ver cómo se ocultan. Entonces ahora voy a mover este mapa en sentido opuesto. En vez de jalarlo desde aquí y ocultarlo acá, voy a hacer que del occidente salgan las cosas y se oculten por el oriente. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña trampa, una flechita, que me va a ayudar a no tener que pensar tanto de eso, si es oriente o occidente, y saber que si es antes de las 12 de la noche, muevo este mapa del cielo en el sentido de esta flechita.
O si lo quieren ver desde otro punto de vista, voy a hacer salir las cosas por el occidente y que se oculten por el oriente. Entonces, fíjense ahí. Enero 24, 12 de la noche. Vamos a devolvernos. Ahí me acabo de volver una hora. Entonces ya no son las 12, sino las 11. Y ahí me acabo de volver otra hora, las 10. Listo. Entonces ahí ya tengo qué constelaciones puedo ver el 24 de enero a las 10 de la noche. ¿Cuáles son los puntos de referencia? Ahí lo voy a tener. 6H, mírenlo aquí. 12H, que estaría aquí hacia el oriente. Y 0 hacia el occidente. Lo mismo va a pasar aquí en el sur. Entonces, como ya tengo estos datos, 6, 12, 0, me puedo venir directamente a este mapa y ubicarlos de esa manera. 6, 12 y 0. Ahí ya podría ubicarme. Y lo mismo podría hacer con la carta celeste cuadrada. Llevarme estos datos, poner el 6, meridiano principal, contar 6 espacios a partir de ese meridiano, a la derecha, 6 a la izquierda, y pasar mi horizonte y entender qué cielo estoy viendo. Otro ejercicio, 21 de diciembre a las 12 del día, pero en el hemisferio sur. Si estuviéramos haciendo el ejercicio, lo primero que debería hacer era coger mi carta celeste del sur, poner mi nariz apuntando hacia el sur, y entonces buscar cuáles son los puntos cardinales, cuál es el oriente y cuál es el occidente. Como es a las 12 del día, recordemos que a las 12 del día yo no puedo ver estrellas por el brillo del sol, sin embargo ahí hay estrellas. Y entonces, ¿qué haría? Sencillo, voy a diciembre, 21, entonces serían los últimos días de diciembre, mírenlo aquí está marcado con el 6 como referencia inicial, y como tengo que hacer un giro de 180 grados, voy a mover aquí el cielo rápido. Ahí giro todo el cielo. Entonces este sería el cielo que yo puedo ver desde el sur a las 12 del día, y voy a tener estos datos como referencia. 18, 12 y 0. Miren, aquí hace lo mismo en el norte, entonces si nos ubicamos va a volver a quedar exactamente lo mismo, es decir, estos valores nos van a servir para ubicarnos, 18 como inicial, 0 y 12. Esto es lo otro que les contaba entonces con respecto al cielo. Esta carta celeste que ustedes tienen ahí, que la pueden imprimir y que ojalá la impriman y salgan a hacer este ejercicio que realmente lo pone a uno a pensar diferente cuando observa el cielo y cuando observa el entorno que lo rodea, empieza uno a percatar que ese mapa tiene estrellas las más brillantes y las más fáciles de ver. Hay mapas con muchísimas más estrellas, hay mapas que tienen las 2500 que puede ver el ojo humano, incluso hay mapas celestes que tienen objetos que están incluso a magnitudes superiores, que están hechos para ubicarlos con telescopios y con aparatos que nos permitan ver, que nos amplifique el poder que tiene el ojo humano. Entonces, en este mapa, en esta foto que estamos viendo ahí, en este momento, les quiero contar algo sobre la contaminación lumínica, miren. Esta es la contaminación lumínica de una ciudad, se llaman cielos tipo 9. Y aquí podemos ver que las estrellas más brillantes del cielo apenas si las alcanzamos a ver. Ciudades como Bogotá ya son ciudades que casi no tienen estrellas. Si ustedes se van para Los Ángeles, si se ve una estrella no se ve más, a veces se ve la luna. En ciudades como Las Vegas, Nevada, no hay estrellas para ver. Incluso ya hacen proyecciones directamente sobre la contaminación lumínica del cielo. Y es que las luces son poco eficientes y lanzan fotones en todas las direcciones. Y la mayoría de ellos se quedan pegados en el ambiente, en el aire, en la polución del aire y en las nubes, y crean esta capa luminosa, que es la que delata las ciudades, como techo luminoso se conoce. Y además nos bloquean las estrellas hasta casi los 40 grados. Si estamos en ciudades suburbanas, es decir, ciudades un poco menos contaminadas, como en este caso Manizales, podemos ver que el número de estrellas aumenta un poquitico más. Podemos ver algunas estrellas más. Manizales hace algunos años, estoy hablando más o menos para 1992, tenía un cielo
casi que podríamos decir entre suburbano y rural, es decir, un cielo entre 5 y 3. Hoy en día estos cielos tipo 3 ya tienen que ser bastante lejos de la ciudad, casi que estoy hablando hacia el páramo, hacia Letras, desde Manizales, o muy alejados de los centros de las ciudades, porque la contaminación que hoy emitimos, que es con luz LED, es todavía mucho más dañina. La luz LED es una luz de baja frecuencia, un haz de luz azul, que todavía es capaz de crear más contaminación lumínica que a veces un foco normal con los de mercurio. Entonces cielos como este tipo 3 o tipo 1 ya solo los vamos a tener en zonas muy rurales, muy apartadas, que nos permitan ver incluso la Vía Láctea, como vemos acá en esta zona, o parte de la Vía Láctea, y algunas estrellitas, las más brillantes, y algunas de casi magnitud 6. Por eso se está peleando hoy en día, más o menos desde el 2002, se lanzó una iniciativa que se llama Cielos Oscuros, y se está peleando porque casi todos los humanos apaguemos las luces de vez en cuando, sobre todo las que no necesitamos, para que la iluminación del cielo disminuya, y para las aves y para algunos animales que viven en la noche se les facilite, o para los astrónomos que también vivimos ahí en esa hora mirándose al cielo, nos permita ver las cosas que nos estamos perdiendo. Esta imagen la voy a poner ya casi para finalizar. Nos recuerda un poco con lo que iniciamos. O sea, si ustedes veían al inicio, les mostraba luces en el cielo que les recordaban las voces de los dioses que nos hablaban, pero es parte de su mitología. Si nosotros vemos hoy algo como esto en el cielo, podríamos pensar en algo más relacionado con nuestra cultura, que es la bomba atómica, ¿cierto? Sin embargo, no deja de ser otra de esas especies de fata morgana. Aquí lo único que tenemos es la gran iluminación del sol en un atardecer en un ocaso, con un frente de nubes muy, muy grande. Bueno, algo que me gusta mucho es volver a traer un poco de esas historias fantásticas que rodean a los seres humanos, y en este caso son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, al parecer, son mapas celestes creados por la cultura Nazca, en teoría, que crearon grandes mapas de sus estrellas en el cielo, pero los plasmaron en la tierra, en los grandes geoglifos. Aquí vemos una fotografía de uno de ellos. Esta es la mujer que lleva durante muchísimos años, durante casi toda su vida, exploró estas líneas de Nazca, trató de encontrar información sobre la cultura Nazca y sobre las culturas que crearon estos grandes mapas, y fue la que orientó y creó la idea de estas grandes figuras como las grandes constelaciones. Esta es la última fotografía que se tiene de Anne-Marie Reich en las líneas de Perú. Nazca queda en la zona de Perú, es un semidesierto, y podemos ver que las líneas realmente son cosas muy frágiles, caminitos muy pequeños creados solo desplazando algunas piedras, exponiendo el suelo más claro y quitando las piedras oscuras. Ella se encargó, miren aquí el camino, realmente es muy pequeño, miren el tamaño aquí para referencia de una roca, y sin embargo, cuando se mira desde el cielo se puede observar cosas como esta. Aquí se está mostrando una comparación de la constelación de Orión con la Gran Araña, que es este gran geoglifo de esa misma zona de Nazca. Estas grandes figuras, aquí tenemos un mono, no tiene pierna. Este se le conoce como el gran extraterrestre, o el humano diciendo hola, ¿cierto? Aquí lo vemos con su mano despidiéndose. Este está en la ladera de una montaña, esta es la parte más alta, aquí queda la parte baja de esa montaña y está en toda una ladera. Vemos los pies. Y este es el conjunto, el mapa completo, donde podemos encontrar todos estos geoglifos, que son puestos como historia de toda una humanidad. Algo que todavía no se entiende quiénes lo crearon, por qué lo crearon, para qué lo crearon. Como les digo, se tiene la idea de que son constelaciones, coinciden muchos con algunas estrellas que vemos en el cielo, sin embargo, pues tienen como ese misterio ahí que quiero dejar entre ustedes,
con respecto a las estrellas y a lo que nosotros vemos de las estrellas en el cielo y cómo lo plasmamos en la Tierra. Esta es una crítica que se hizo con respecto a un acto de esos vandálicos que hacen algunos que se creen realmente héroes. Aquí vemos a los de la Greenpeace que entraron y pusieron estas imágenes y luego quisieron tomar fotos desde el cielo, importándoles poco todo el trabajo antropológico y de protección a nivel mundial que se tienen sobre estas figuras. Aquí los vemos, entraron con sus grandes camionetas, pisoteando todo el suelo, porque así son ellos, creen que tienen pues siempre la razón, y crearon un daño tan grande que fue denuncia a nivel internacional. Tuvieron que venir a cubrir la zona y trataron de que no se quedara notando, pero miren cómo afectaron toda la figura del colibrí. Aquí lo vemos. Los carros por donde entraron y por donde dañaron la zona. Entonces, qué bueno que tengan esos detalles en cuenta. Estas son las plataformas con las que trabajan los antropólogos que se mueven en esta región para evitar ese tipo de actos vandálicos. Aquí vemos a Anne-Marie Reich barriendo todos los días, mantuvo durante toda su vida esas líneas limpias para que se conservara la historia en el tiempo. Ahora, con respecto a las figuras iniciales, los famosos Fata Morgana, quiero que les demos una explicación un poco más científica. Entonces aquí vemos cómo la atmósfera terrestre hace las veces de lente atmosférica y es la que hace que el Sol lo veamos o más grande al atardecer o más pequeño en la parte cuando se encuentra más alto, y también le da el cambio de color al Sol, cuando vemos el Sol más rojo, cuando lo vemos más amarillo en la parte de arriba, las tonalidades, pero además es la propia atmósfera la que crea ese fenómeno de difracción y nos plantea muchos soles, como en el caso de los 3 soles que veíamos inicialmente, o los famosos halos cuando se forman cristales en la parte superior de la atmósfera terrestre. Cuando vemos los barcos voladores, aquí tenemos la explicación. Como les digo, en el canal de Suez, por tener unas condiciones muy particulares entre un bloque de tierra y el otro, y las corrientes marinas enfriando y los cambios de temperatura, es donde tenemos los famosos barcos voladores. De ahí salió la idea del holandés volador y de barcos fantasmas, ¿cierto? Pero también esas historias que nos contaron de la tierra, por debajo de la tierra, habitantes subterrestres o habitantes del cielo en otras condiciones, en otras islas que de vez en cuando tocaban la tierra. Entonces miren y verán que ahí van a encontrar ustedes toda la mitología explicada y muchos de esos fenómenos de fantasmas y de duendes que a veces encontramos. Miren aquí, ahí tenemos una explicación del choque de las corrientes aéreas calientes y frías, cómo se crean lentes atmosféricos que nos permiten ver esos fenómenos tan raros en el cielo. Y ya para finalizar, solo les quería plantear esto. El hombre antiguo tenía duendes, personajes que secuestraban niños, que escondían cosas, que aparecían y desaparecían, que se ocultaban en los bosques. Y hoy en día, desde nuestro punto de vista, tenemos aliens que hacen más o menos lo mismo, secuestran personas, llevan cosas y nunca encontramos información. Entonces, llamar un poco la atención con respecto a eso. Desde cada cultura tenemos nuestros propios y no los hemos cambiado. Bueno, aquí ya finalizamos. Podemos ver aquí parte de la bibliografía que se tiene, tratar de resumir. La observación del cielo es muy complejo, pero los invito a que busquen más información. Como les digo, aquí hay puntos de inicio con esta bibliografía. Aquí vemos otra parte que es con ya web y pueden encontrar algunos videos que son interesantes para que traten también de desligar un poco de tanta basura que a veces encontramos expuesta en la internet. Entonces, bueno, muchachos, eso. Si tienen preguntas, por favor, quedo atento. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas. Listo.
David, quería preguntarte, en aquellos tiempos, cuando estábamos al inicio de la conferencia, que hablaste de los grupos pues que viajaban y todo, ¿qué actitud o qué registro se tiene de aquellas personas cuando la aurora boreal, o sea, cuando veían ese fenómeno, ¿no? ¿Cuál era la reacción de ellos? Hay fenómenos bastante particulares, por ejemplo, más hacia el norte, que era donde se podían encontrar las auroras boreales. Las auroras boreales, para poderlas ver hoy en día, tendríamos que estar por encima de la latitud 70, es decir, cercanas a la zona polar. Ahí es donde se dan esas descargas de energía del choque del viento solar con respecto a la ionosfera. Hay algunos casos extremos donde incluso se reportaron más o menos por hacia 1850 en un fenómeno que se llama, bueno, una gran explosión solar que hubo, que incluso se reportaron algunas auroras boreales o bosquejos de auroras boreales hacia regiones ecuatoriales. Casi todos ellos siempre lo asociaron como eso, la zona de los dioses, hacia donde habitan los dioses y donde hablan los dioses. Ellos muchos lo relacionaron con directamente con las como Dios les habla y hacia dónde debían buscar hechos. Esa es como la visión que ellos tienen con respecto a las auroras. Muchas gracias, David. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, es que no entendí bien cuando estaban explicando lo del plano de cómo o sea, dependiendo de la rotación de la Tierra, se veían las estrellas, ¿sí? Entonces no entendí si era que en la parte oscura de la rotación, ¿sí? Era que se veían las estrellas que estaban en ese lado o se veían... Porque es que el gráfico mostraba como que se veían, era justo por donde estaba directo al sol, era pues Sí. el astro que estaba en ese momento visible. Entonces no entendí muy bien cómo era. Entonces, vuelvo y aclaro. Siempre estamos rodeados de estrellas. Así sea de día, ahí tenemos estrellas. Solo que es el sol que por su brillo no nos permite ver las estrellas. Entonces, en el gráfico, lo que se mostraba era simplemente que desde la parte oscura de la Tierra, es lo que está representado como la noche, voy a ver estrellas en esa noche. Mientras que en el día, con respecto al Sol, voy a tener un cielo totalmente diferente. Solo que no lo puedo ver por el brillo solar. Entonces, puedo ver las estrellas que están en la parte oscura, y a medida que la Tierra vaya rotando y trasladándose alrededor del Sol, entonces vamos a poder ir viendo esas otras partes del cielo que nos cambian la configuración de estrellas. Recuerden algo, cada año se repiten las mismas estrellas en la misma posición. Cada 2 meses estoy viendo salir una constelación nueva y estoy despidiéndome de una que estaba viendo que se va ocultando. Y cada 6 meses voy a tener un cielo totalmente diferente, que se va a volver a repetir al año siguiente. Entonces, en ese gráfico lo único que se estaba mostrando era, desde la parte de atrás, o sea, desde la zona oscura de la Tierra, donde estamos de noche, qué estrellas puedo ver y nos deja verlas. Listo, eso es solamente lo que se quería mostrar en ese gráfico. ¿Queda claro o respondo tu pregunta? Y entonces, en los polos de la Tierra siempre van a ser visibles los astros, ¿no? Pues me imagino, o sea, según te entendí, distintos astros dependiendo del polo, pero siempre van a ser visibles durante todo el año, ¿no? Sí, correcto. En la presentación, y ustedes la llegan, si ustedes la bajan y observan el PDF, hay una imagen en especial, ya les voy a decir cuál, que nos la brincamos, pero este cuadrito, este de acá, ahí lo están viendo, este que tiene como unos imanes, los activan, son unos links y van a encontrar gráficos como este que les van a explicar muy bien qué están viendo del cielo. Por ejemplo, miren acá. Si tengo a alguien que esté en una latitud, digamos como la de Colombia, y miro cómo es el horizonte de esa persona cuando observa, voy a tener esto. ¿Ven?
ese es el horizonte que yo observo de una persona a esa latitud. Ahora, si yo vivo cercano al Polo Norte, digamos ahí, miren el horizonte, cómo queda. Es diferente. También si me voy a mirar, como les digo, hay varios links con los que ustedes pueden jugar, algunos donde simplemente me van a mostrar lo de ascensión, recta y declinación, cómo funciona, cuáles son los datos de horizonte, cenit, meridiano. Los invito, como les digo, a que revisen y cacharreen mucho esta página que les puede explicar muy bien qué van a encontrar. Aquí está otro sistema de coordenadas en ascensión, recta y declinación, ¿cierto? Pero aquí está este con respecto a lo del Sol, que nos puede decir por qué en el norte ven algunas estrellas o en el sur ven otras. Entonces miren aquí, voy a poner la Osa Mayor. Listo. Si yo viviera en Colombia, mirenlo ahí, las estrellas mías se van a mover de la siguiente manera. Mírenla ahí. Pero recordemos que es la Tierra la que está rotando, solo que por aparentemente yo estoy viendo que las estrellas hacen eso. Entonces mire, yo las voy a ver salir durante un tiempo, las voy a ver todas las noches, expelo, y después voy a tener un tiempo de ocultación de estas estrellas donde van a estar caminando por debajo del horizonte. Aunque esta constelación aquí sigue en la misma posición, mírenlo ahí. Si yo cambio de latitud y me voy para el Polo Norte, por acá, esta constelación jamás se oculta, siempre está dando vueltas en el norte. Para el cielo cambia, por eso las cartas celestes calculadas para cada región y para cada tiempo, para que coordine la observación. Pues miren ahí la posición David, del observador con respecto a las estrellas que ve. Sí, David, esa es la misma sensación que siente uno cuando está en un carro y hay un carro al lado y uno siente, y el carro se mueve y uno siente que el carro en donde está se está moviendo, o me equivoco. sí, es exactamente eso lo que ocurre con las estrellas. Como en la latente oriente, nosotros vemos que las estrellas pareciera que estuvieran saliendo por el oriente y ocultándose por el occidente. Es como si nosotros fuéramos en el carro perfectamente y el parabrisas fuera la atmósfera. Entonces, si nos quedamos muy tranquilos, vemos como si los postes se estuvieran moviendo y nosotros no. Es como el punto de vista por andar viajando en esta nave tan grande que es el planeta Tierra. Pero las estrellas están quietas y somos nosotros los que nos movemos. Muchas gracias, David. Otra pregunta. Como les digo, ahí pueden entrar a jugar, aquí pueden ver algo de cómo se ven las sombras a lo largo del año, porque cuando estamos más cerca, por ejemplo, hay días que van a ser más oscuros y otros días más brillantes, y dependiendo de la latitud pueden cambiar mucho. En el caso de los polos, entonces voy a tener 6 meses de noche y 6 meses de día por el tipo de forma en la que el Sol está incidiendo, en el norte o en el sur. Recordemos, eso lo veíamos cuando les mostraba cómo funcionaba el Sol, a veces como un tornillo por culpa de la eclíptica, ¿cierto? Aquí lo vemos en el sur, ahí lo mismo, y a lo largo del año esas posiciones del cielo van cambiando. Tras la sombra más o menos cómo funciona. Bueno, otra pregunta. Sí, David, yo tengo otra. Sí. No sé, yo llegué Tranquilo. unos minuticos tarde a clases, pero siempre he tenido la duda con el sol. O sea, perdón, las tonalidades del sol influyen si es un sol nuevo, si es un sol viejo, o cómo es eso. No, a ver, nuestro Sol es una estrella.
Y como estrella tiene un tipo de luz, un tipo de iluminación, un tipo espectral, que es el G2UV, y tiene un color más parecido como a los resaltadores, digámoslo así, o sea, es como un verde neón, pero muy subido. Ese sería como el tono de nuestro Sol. Los diferentes tonos que nosotros vemos del Sol desde el planeta Tierra es un fenómeno netamente atmosférico, un fenómeno de difracción. Dependiendo del ángulo en el que inciden los rayos de luz en la atmósfera, hace que nuestro Sol tenga o diferentes tamaños o diferentes colores. Pero en realidad nuestro Sol, al igual que las estrellas, tienen un solo tono y simplemente lo vemos diferente por estar metidos dentro de la esfera, dentro de la atmósfera, que es como si estuviéramos dentro de una gran lente. Las estrellas tienen colores típicos y tienen colores diferentes, pero eso está relacionado a procesos internos, de combustión interna de cada estrella. Eso lo verán luego en el curso. Pero cada estrella tiene un color diferente, tiene una magnitud diferente y esa se conserva hasta el final pues, de la estrella. Entonces el color que ustedes le vean al Sol o el tamaño no es que en realidad nuestro Sol esté creciendo o haciéndose más pequeño, es un fenómeno netamente atmosférico. Una pregunta, ¿eso no es la dispersión de Rayleigh o eso solo se aplica para pues el color azul que se ve en la superficie terrestre? Esa dispersión tiene que ver con esos colores, digamos, de los ocasos, ¿cierto? Entonces las variaciones y a veces cuando vemos un rojo en la parte del occidente, pero también estamos viendo parte de ese rojo en el oriente, o sea, opuesto de un lado al otro, todo eso tiene que ver con esa dispersión y ese tono medio azulado que se conserva en el horizonte. De hecho, se conocen, basados en eso, tres tipos de ocasos. Entonces tenemos uno que es cuando vemos que el Sol llega al horizonte, 6 grados por debajo, hasta ahí tenemos el primer ocaso, que es el civil. Luego tenemos otro que es el náutico, que son cuando el Sol está 12 grados más abajo, de 12 grados hacia abajo, y el tono en el cielo cambia, pero cuando ya está 18 grados tenemos un ocaso astronómico, que ya ahí no tenemos influencia de esos rayos del Sol, entonces ahí ya no tenemos esa dispersión de la que nos hablas. Entonces son pues como datos más técnicos relacionados con el cielo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces no habiendo más preguntas, damos por terminado. David, muy agradecido por esta ponencia magistral que ha hecho en la noche de hoy. Quedamos pendientes de elaborar el video